Qué gusto arrancar con una nueva inmersión profunda. La misión de hoy aborda una temática que, la verdad, es verdaderamente intrigante. Totalmente. Es un tema que promete muchísimo. Sí, porque el objetivo es analizar los principios detrás de esa elegancia, esa fluidez casi hipnótica que suele observarse en las prácticas de artes marciales. Ajá, esa que parece coreografía de película. Exacto. Y yendo un paso más allá, buscaremos entender cómo un concepto originario de Japón, que en un principio podría sonar puramente técnico o exclusivo para practicantes avanzados, Claro. posee el potencial de transformar no solo la ejecución de un corte con espada, sino la dinámica misma de las interacciones humanas en el día a día. Yo estoy fascinada con la idea. Y yo estoy seguro de que a quienes nos escuchan les va a resultar súper útil. Frecuentemente se asume que los conocimientos adquiridos en un entorno tan riguroso como un dojo carecen de aplicación fuera de sus paredes. Sí, como que se quedan ahí encerrados en el tatami. Precisamente. Sin embargo, al desmenuzar las ideas centrales de la filosofía marcial, se revelan estructuras de pensamiento que resultan sumamente valiosas para encontrar claridad y equilibrio en cualquier tipo de escenario social o personal. Pues, para fundamentar esta exploración, la fuente de análisis de hoy es un artículo extraído de la bitácora de una escuela de artes marciales. Esta escuela está ubicada en la Ciudad de México y es un espacio dedicado a la enseñanza del Kenjutsu. Que para dar un poco de contexto, es el manejo tradicional de la espada japonesa. Así es. El documento lleva por título Awase en el Kenjutsu, cómo lograr una kata o kumitachi atractivo y armonioso. Desde el encabezado, el autor plantea un dilema conceptual muy interesante. Y bueno, vamos a desempacar esto. Adelante. La premisa inicia con una aparente contradicción. Existe un debate histórico sobre si las artes marciales deben mantenerse como disciplinas crudas, ya sabes, enfocadas única y estrictamente en la supervivencia y la defensa personal. O si es posible que incorporen elementos estéticos y armónicos sin diluir su efectividad combativa. Esa dicotomía representa un choque de perspectivas muy recurrente en cualquier disciplina física con raíces históricas orientadas al combate. Lo fascinante aquí es observar cómo el texto aborda este conflicto. Sí, porque no se va por la salida fácil. Exacto. No intenta persuadir al lector para que elija un bando u otro, sino que propone que la resolución se encuentra en la comprensión profunda de un principio llamado Awase. Y resulta imperativo subrayar desde ahora que el documento rechaza tajantemente la idea de que la armonía equivalga a una simple coreografía vacía. Sí, de esas diseñadas nada más para el aplauso del espectador. Totalmente. Por el contrario, argumenta que la belleza visual es una consecuencia directa de la máxima precisión técnica y letalidad. El autor ilustra esta confrontación de ideas mediante una anécdota personal que contextualiza muy bien el problema. Es una anécdota buenísima. Relata que, durante sus primeros años de práctica, sentía una profunda fascinación por la coordinación milimétrica de las secuencias de movimientos preestablecidos, las conocidas como katas. Ajá, buscaba la perfección visual. Disfrutaba buscar eso, sí. No obstante, su maestro de aquel entonces poseía una visión diametralmente opuesta. El detalle fundamental es el entorno de este maestro. Resulta que se desempeñaba en el área de seguridad de un hotel. Un trabajo donde las cosas son de verdad. Su día a día consistía en gestionar amenazas reales, neutralizar conflictos físicos y garantizar su propia integridad y la de terceros. Bajo esa realidad, la enseñanza se componía de un enfoque 80% práctico y apenas un 20% atractivo. Claro. Para alguien que entrena para sobrevivir a un altercado genuino, intentar realizar movimientos estilizados resultaba absurdo, al grado de generar una enorme frustración al ver a los alumnos ejecutar lo que él denominaba, de manera despectiva, katas bonitas. Es que, al analizar ambos extremos, resulta evidente que ninguna de las posturas carece de razón. Simplemente obedecen a realidades vitales dispares. El maestro operaba bajo un paradigma donde un movimiento superfluo o un exceso de estilización podría derivar en una lesión grave. O algo peor durante su jornada laboral. Definitivamente. La crudeza era su seguro de vida. Por otro lado, el perfil del estudiante contemporáneo que acude a practicar en una ciudad saturada de estímulos busca recompensas muy diferentes. Generalmente el objetivo se orienta hacia la mitigación del estrés crónico.
qué buena falta nos hace en estos tiempos. Sí, también el desarrollo de la psicomotricidad, el cultivo de la atención plena y la apreciación estética del arte. Para este sector demográfico, el interés se invierte. Priorizan un 80% de armonía visual y bienestar frente a un 20% de aplicación marcial extrema. Y el gran mérito del artículo es articular cómo el aguace funciona como un eslabón, un puente que unifica la efectividad implacable exigida por el guardia de seguridad con la fluidez requerida por el habitante urbano. Pero entender esa conexión requiere desmitificar el concepto mismo. El texto ofrece traducciones literales para la palabra aguace, tales como armonizar, ajustar o coordinar. Sin embargo, dedica varios párrafos a explicar detalladamente lo que este principio no representa. Aclara que no consiste en mimetizarse con el oponente o copiar sus posturas. Ese es un error muy común. Tampoco significa adoptar una postura pasiva, esperando a recibir un ataque para reaccionar tardíamente. Y, de igual forma, advierta contra el error de adelantarse de manera precipitada e irracional en un intento ansioso por adivinar las acciones futuras del otro. Hacer esa distinción es indispensable para no caer en interpretaciones superficiales. Es muy común confundir la verdadera coordinación con la imitación mecánica o con la simple velocidad de reflejos. Claro. El documento define la mecánica del aguace en el contexto del kenjutsu como la habilidad de entrar en el momento exacto. Se trata de una sincronización inquebrantable en la que las acciones se calibran en función del adversario. Tomando en cuenta factores innegociables, ¿no? Exactamente. Son 3 factores clave: el manejo del tiempo, la cadencia del ritmo y la medición de la distancia. El argumento central postula que cualquier atractivo visual emanado de una kata proviene de la más pura precisión física y mental, jamás de la exageración dramática. Y para materializar esta precisión, el autor desglosa el sistema en 3 pilares interdependientes que conforman una tríada estructural. Analizar esos 3 pilares parece ser la clave para desentrañar la mecánica de la disciplina. Así es. El primer pilar que introduce el artículo es el mai. Lo define conceptualmente como la obtención de la distancia correcta. Lo interesante es la contundencia con la que el texto lo aborda, llegando a afirmar categóricamente que sin mai, la seguridad simplemente deja de existir. ¿De qué manera opera este concepto en el espacio físico? El mai se refiere a la gestión inteligente del vacío que separa 2 individuos. Si la distancia se recorta excesivamente, el margen de reacción desaparece. ¿Te quedas sin espacio para maniobrar? Colocando a la persona en un estado de vulnerabilidad extrema e inminente. A la inversa, si la separación es desmedida, cualquier ofensiva o técnica proyectada se vuelve inútil. Pierde todo propósito e impacto. Tiene sentido. Dominar el mai exige encontrar esa frontera invisible donde es factible defender y atacar de manera eficiente. Constituye el prerequisito absoluto. Sin haber resuelto la distancia, cualquier otra acción marcial es prematura. Una vez comprendido y establecido ese espacio de seguridad, el documento avanza hacia el segundo pilar de la tríada, que es propiamente el aguace, enfocado en esta instancia en la sincronización. Si el primer concepto administraba el espacio físico, este segundo se encarga de administrar el tiempo. Una buena forma de verlo. El artículo recalca que, en ausencia de esta sincronización temporal, alcanzar la fluidez resulta imposible. Esa correlación es precisa. La fluidez visual que tanto impresiona a los observadores es el síntoma externo de una gestión temporal perfecta. Evita que la ejecución parezca fragmentada, rígida o plagada de dudas. Como robotizada. Exacto. Cuando se logra amalgamar el ritmo propio con la cadencia de la otra persona, se genera un flujo ininterrumpido. Dejan de existir pausas incómodas o aceleraciones bruscas. Todo el intercambio adquiere una cualidad continua. El tercer pilar abordado es el sanchin. El texto lo describe como la estructura y la estabilidad interna del cuerpo, advirtiendo que, sin esta base, la elegancia desaparece por completo. Y la efectividad también. ¡Claro! Ahora, la definición de estructura interna puede resultar un tanto ambigua para quien no está familiarizado con el entrenamiento físico riguroso. ¿Cómo podría visualizarse la importancia de este pilar biomecánico? Materializar el concepto de sanchin resulta muy ilustrativo recurrir a una analogía física. Imaginemos el intento de empujar una puerta blindada sumamente pesada. Ok.
pero estando de pie sobre una superficie de hielo resbaladizo. Uy, no. Independientemente de la fuerza bruta que posean los músculos de los brazos o los hombros, la falta de tracción, enraizamiento y postura adecuada provocará que toda la energía se pierda. Es muy probable que el individuo resbale antes de mover la puerta un solo centímetro. Terminas en el piso. Esa ineficacia absoluta ilustra la falta de sanchín. En la práctica con la espada, mantener el sanchín exige enraizar el cuerpo, descender el centro de gravedad y alinear correctamente la columna y las articulaciones. Entonces, es la base de todo. Sí, cuando se logra articular la gestión del espacio del Mai, el control temporal del Hwase y la solidez biomecánica del Sanchin, emerge un estado de armonía integral. Como bien relata el artículo, bajo estas tres condiciones, el movimiento deja de percibirse como una repetición mecánica y memorizada. Adquiere una cualidad orgánica y verdaderamente parece vivo. Así es. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque el artículo no se limita a la abstracción teórica, proporciona lineamientos pragmáticos sobre cómo se ejecuta todo este sistema en el dojo. Detalla 4 pasos específicos para aplicar la triada durante la realización de una kata. Pasos muy puntuales. Sí, el primer paso dictaminado es la prohibición de correr. Resulta llamativo que, en una disciplina que involucra sables, la primera regla sea frenar el impulso natural de la velocidad, priorizando el mantenimiento del tempo, estableciendo una comparación directa con la ejecución musical. La analogía con la música resulta extraordinariamente clarificadora. Ejecutar una obra musical a una velocidad vertiginosa, pero ignorando los silencios y el compás, genera un caos acústico. Suena a ruido. Totalmente. En la dinámica del Kenjutsu, dejarse llevar por la urgencia o la ansiedad produce movimientos sucios, desequilibrados y, sobre todo, altamente predecibles. La maestría requiere subordinar la velocidad bruta al ritmo interno. El segundo paso detallado en el texto sugiere un ajuste consciente de la respiración, señalando que este proceso fisiológico actúa como el conector principal entre la intención de la mente y la materialización del movimiento en el cuerpo. Fisiológica y psicológicamente, la respiración controlada reduce las fluctuaciones del sistema nervioso, disipa la tensión residual en los músculos, que asumo es fatal para la fluidez. Es la principal enemiga de la fluidez y funciona como un ancla que mantiene la atención de la persona fijada en el momento presente, mitigando las distracciones del entorno. Como tercer lineamiento, se subraya la obligación de observar minuciosamente antes de iniciar cualquier desplazamiento. Se habla de la capacidad de leer la intención detrás del movimiento ajeno. Mantener la serenidad para no reaccionar ante estímulos falsos o fintas parece requerir una enorme disciplina mental. Sin duda, la observación aguda previene uno de los errores más peligrosos, la anticipación ansiosa. Obliga a mantener una quietud analítica, permitiendo que se descifre el inicio real del ataque del oponente para poder interceptarlo o evadirlo en la fracción de segundo correcta. Es un ejercicio profundo de contención. Y, lógicamente, el cuarto paso mencionado consolida todo lo anterior al exigir el mantenimiento riguroso de la postura física, el Sanchin. Si la estructura corporal colapsa durante la observación o el movimiento, cualquier intento de sincronización fracasará irremediablemente. Todo esto describe el proceso individual, pero la complejidad se eleva exponencialmente al introducir el kumitachi, que consiste en el combate en parejas utilizando los sables de madera conocidos como bokken. Ahí cambia la jugada. La bitácora enfatiza que es durante este intercambio donde el Hwase revela su verdadero potencial. Se menciona explícitamente que un combate carente de este principio semeja a una coreografía mal ensayada, mientras que su integración lo transforma en un diálogo marcial. ¡Qué buen término! Sí, existe un nivel de sutileza enorme cuando el texto aconseja escuchar el impacto del bokken para recalibrar los movimientos en microsegundos. Ese requerimiento sensorial demanda un estado de hipervigilancia táctil y auditiva. Pero más allá de la exigencia técnica, el texto introduce una filosofía profundamente transformadora respecto a la naturaleza del combate. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Se instruye explícitamente evitar la mentalidad de competición frente al compañero. En un kumitachi fundamentado en el Hwase, el propósito no radica en la sumisión, la victoria egoísta o la demostración de supremacía física. La instrucción es que ambas fuerzas interactúen con una precisión que permita que los involucrados se eleven mutuamente.
Se sustituye el choque destructivo por una cooperación dinámica de alta intensidad. Exacto. Esa perspectiva altera completamente la comprensión tradicional de un altercado físico. Se pasa de la voluntad de dominación a una búsqueda conjunta de excelencia técnica. Ante conceptos tan refinados, es fácil suponer que su dominio está reservado exclusivamente para grandes maestros aislados tras décadas de práctica. Es lo que uno pensaría. Pero sorprendentemente, el autor se toma el tiempo para desmentir la necesidad de poseer el grado de cinta negra para acceder a esta armonía. Asegura que, bajo la metodología correcta, practicantes con apenas unos meses de experiencia son capaces de ejecutar combates visualmente atractivos y profundamente armónicos. Es muy alentador. Como ejemplo de esta democratización del conocimiento, cita las clases impartidas en el bosque de Chapultepec en la CDMX, donde la progresión pedagógica permite a los principiantes asimilar estos principios desde etapas tempranas. Ese apunte metodológico es crucial. Revela que la belleza y la sincronización no son dones místicos, sino resultados de un diseño pedagógico estructurado. Al priorizar el entendimiento de la distancia y el ritmo desde la primera lección, en lugar de saturar al alumno con técnicas complejas o fomentar el uso desmedido de la fuerza, se forjan bases sólidas. Se construye la casa desde los cimientos. Así es. Al internalizar el aguace tempranamente, la evolución del estudiante fluye con naturalidad, evitando los vicios posturales o mentales que dificultan el aprendizaje avanzado. Entonces, ¿qué significa todo esto para la vida diaria? Resultaría muy limitante dejar este análisis confinado a quienes empuñan una espada de madera. Definitivamente. El autor del artículo realiza una transición muy elegante hacia lo cotidiano, trayendo a la memoria una frase acuñada por su abuelo: al tiempo hay que darle tiempo al tiempo. Según la lectura, esta sabiduría popular encapsula a la perfección el funcionamiento del aguace fuera de las instalaciones deportivas. Si conectamos esto con el panorama general de la conducta humana, las aplicaciones son vastas y muy tangibles. El artículo clasifica las manifestaciones cotidianas del aguace en 3 capacidades esenciales. ¿Qué son clave para interactuar con otros? Sí, la pertinencia para hablar, la paciencia para esperar y la determinación para actuar. En el entorno social, la falta de aguace se hace evidente constantemente. Se observa al interrumpir una conversación prematuramente, al enviar un correo electrónico reactivo impulsado por el enojo momentáneo, o al posponer decisiones críticas a causa de la parálisis por análisis. Uy, sí nos pasa a todos. Todas esas acciones representan errores de sincronización y de lectura de la distancia emocional o profesional. La premisa es que existe una correspondencia directa entre lo interno y lo externo. La bitácora sugiere que la coordinación impecable que se busca alcanzar con el sable es, en última instancia, un reflejo innegable de un estado de equilibrio mental previo. Totalmente cierto. Resulta imposible lograr una sincronización adecuada con los factores externos, ya sea un problema laboral, el tráfico de la ciudad o una discusión familiar, si internamente prevalece un estado de desorden. Esa es la tesis central que subyace en toda práctica marcial profunda. La maestría del espacio exterior y de la temporalidad externa requiere como requisito insalvable el control del paisaje interior, de los pensamientos y las emociones. Y es precisamente este equilibrio interior, proyectado hacia afuera, lo que genera un impacto particular en quienes observan. El documento dedica unas líneas al espectador de estas prácticas. Afirma que, aun cuando se esté presenciando un intercambio de golpes con armas contundentes, la sensación percibida no es de agresividad descontrolada o violencia, sino de una concentración meditativa, un control riguroso y una precisión milimétrica. Argumenta que la integración de estos 3 pilares produce un estado de inspiración en quienes atestiguan la práctica. Existe una propensión natural en el intelecto humano por sentirse atraído hacia las demostraciones de simetría y armonía. Observar la resolución pacífica de un conflicto de fuerzas físicas mediante el uso del aguace proporciona un modelo visual de orden frente al caos. Es inspirador. Actúa como un recordatorio empírico de que frente a la fricción o la presión externa, existe siempre la posibilidad de mantener la compostura, de mantener la estructura interna y la claridad mental.
Acercándonos a la aplicación práctica inmediata, el artículo no abandona al lector en el terreno de las reflexiones filosóficas. Concluye con un listado estructurado de recomendaciones ejecutables para iniciar el adiestramiento de estas capacidades. Plantea la importancia de ralentizar el ritmo de práctica de forma deliberada. Entrenar en bajas velocidades es el mecanismo universal para la corrección de errores biomecánicos. Forzar la lentitud despoja los movimientos de la inercia, revelando con crudeza las deficiencias en el equilibrio, las grietas en el sanchín y los desfases en la temporalidad. Cosas que con velocidad no notarías. Que normalmente quedarían enmascarados bajo el uso del impulso y la velocidad desmedida. El texto también aconseja buscar la consistencia mediante compañeros de entrenamiento habituales y recomienda fuertemente el uso de grabaciones en video para autoanalizarse. La familiaridad con un compañero facilita la construcción de los cimientos del diálogo marcial. Al reducir las variables impredecibles iniciales, se permite refinar la sensibilidad necesaria para leer las intenciones sutiles. Y sobre el video me imagino que no miente. Para nada. Funciona como una herramienta de retroalimentación implacable y objetiva. A menudo, la percepción interna del propio cuerpo difiere enormemente de la realidad externa. El video expone la brecha real entre lo que se cree estar haciendo y lo que efectivamente ocurre en el espacio, especialmente en términos de postura y distancia. Finalmente, el autor insiste en anteponer siempre el ajuste de la cadencia antes de recurrir al uso de la fuerza muscular, reiterando que la priorización absoluta debe mantenerse siempre enfocada en la correcta gestión de la distancia, el matai. En conclusión, el artículo hilvana una narrativa donde se reconcilian magistralmente ambas visiones iniciales. Las amarra perfecto. Otorga total validez a las exigencias prácticas del maestro original que trabajaba en seguridad hotelera, reconociendo la imperiosa necesidad de la eficacia defensiva. Sin embargo, enaltece y legitima simultáneamente la búsqueda de la armonía estética, demostrando mediante la UASE que la máxima letalidad y la mayor belleza formal no son conceptos excluyentes. Esa síntesis articula una teoría unificadora muy sólida. La belleza marcial, entendida bajo estos parámetros, es meramente el residuo visual que deja tras de sí la perfección mecánica. Toda la estructura conceptual del artículo detona reflexiones sumamente valiosas, pero esto plantea una pregunta importante que amerita un análisis más introspectivo. A ver, dime. A lo largo del documento, la aplicación de la UASE se ha proyectado principalmente hacia el exterior. La sincronización con el sable del adversario, la gestión del tiempo en las reuniones laborales o la moderación en los conflictos interpersonales. Pero, ¿qué ocurriría si se decidiera aplicar esta misma matriz analítica hacia el interior, hacia la relación que se mantiene con uno mismo? ¿En qué sentido se aplicaría esta armonización exclusivamente hacia el interior de la persona? Me parece un ángulo fascinante. En la actualidad, es un fenómeno generalizado observar cómo los individuos mantienen una guerra constante contra sus propios ritmos fisiológicos y mentales. Se imponen jornadas exhaustivas ignorando las señales de fatiga. Se exigen niveles de productividad irreales desprovistos del necesario MAI. ¿De esa distancia o margen de seguridad para el descanso? Exactamente. Si el principio rector de la UASE consiste en no competir, no forzar y buscar una elevación mutua mediante la lectura precisa del ritmo natural, resulta apremiante cuestionar por qué se utiliza la fuerza bruta contra el propio bienestar. En lugar de percibir el cansancio, la falta de concentración o la ansiedad como enemigos a los cuales someter, la práctica del aguace interno invitaría a observar esas sensaciones sin adelantarse impulsivamente. Dar un paso atrás. Requeriría escuchar el impacto del estrés sobre el sistema y ajustar el ritmo propio. Quizá la verdadera maestría no radique únicamente en evitar el choque con el mundo exterior, sino en dejar de librar combates innecesarios contra el propio cuerpo y la propia psique, buscando una sintonía interna donde la exigencia personal conviva armónicamente con la salud mental. Una perspectiva que cambia completamente la profundidad del aprendizaje. Trasladar la gestión del conflicto marcial hacia la pacificación de las demandas internas abre un territorio de introspección enorme. Comprender que forzar la maquinaria emocional sin la estructura adecuada culmina en el quiebre. Tal como ocurre con una mala postura en el dojo. Es una reflexión sumamente útil. Queda un vasto material para meditar y, con suerte, para intentar materializar en los distintos retos que presenta la cotidianidad.
Ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor desmenuzar las ideas de esta fuente y conectar los principios técnicos con escenarios de vida tan variados. Muy gratificante, sin duda. Hasta aquí concluye la inmersión profunda de esta ocasión, dejando siempre a quienes nos acompañan la invitación abierta a seguir explorando y cuestionando. Nos escuchamos en la próxima.